Bien, chavos, en anteriores videos habíamos hablado de que existen variables físicas como la luz, la temperatura, el sonido, etcétera. Pero también habíamos hablado que en un sistema de control mínimo que se compone de entrada, proceso y salida, en la entrada encontrábamos elementos transductores o elementos que convertían variables físicas en variables eléctricas, llamados sensores. Bien, el día de hoy nos toca platicar respecto a qué son esas variables eléctricas. ¿Cuál es su esencia? ¿Qué significa un circuito eléctrico? ¿Cuál es la relación de estas tres variables eléctricas entre sí y en el circuito eléctrico? Muy bien, pues vamos a empezar. Y tenemos que las tres variables eléctricas son el voltaje, que se va a representar con la V mayúscula. Vamos a tener la corriente eléctrica, que se va a representar con la I mayúscula. Y vamos a tener a la resistencia, que se va a representar con una R mayúscula. En la nomenclatura, o sea, las letras con las cuales vamos a representar al voltaje, la corriente y la resistencia son entonces V, I y la R. Y aquí tenemos nuestras tres variables eléctricas de las cuales vamos a platicar un poquito el día de hoy y cómo es su relación. Posteriormente, en otro video, también platicaremos al respecto de algo que se conoce como ley de Ohm, en donde obviamente se analiza ya inclusive matemáticamente cuál es la interrelación entre las variables eléctricas. El día de hoy es únicamente como un reconocimiento general y ver hacia dónde nos va a llevar cada una de estas variables en un circuito eléctrico. Muy bien, todo parte de lo más esencial y lo más simple que puede existir en la materia. Se conoce como el átomo. ¿Qué es el átomo? Dice, el átomo es la estructura más pequeña de la materia, que está compuesto por neutrones, protones en el núcleo y electrones en las órbitas. De entrada, el átomo se conoce como la parte más pequeña de la materia. ¿Y qué es la materia? Recordemos que en física tuvimos que haber visto que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Inclusive hay una ley muy importante de la materia que se dice que la materia no se crea ni se destruye, así como la energía, solamente se transforma. Entonces, la materia inclusive puede tener tres estados: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Son los tres estados de la materia. Muy bien. Ya sabemos entonces que el átomo es lo más pequeñito de esta materia y puede estar en esos tres estados: sólido, líquido y gaseoso. ¿Cuáles son las partes que conforman al átomo? Tenemos una parte central conocida como núcleo. El núcleo va a contener a dos partículas esenciales del átomo. La primera partícula es conocida como protón y tiene un signo de más. Y la segunda partícula es el neutrón y tiene una N mayúscula y no tiene ningún signo porque el neutrón no tiene ni carga positiva ni carga negativa, pero el protón sí tiene carga positiva. Alrededor del núcleo vamos a encontrar a las conocidas órbitas. Las órbitas están representadas por estas líneas circulares de color negro, en este caso es una sola órbita, en donde va a estar dando vueltas o estar girando un electrón, en este caso, representado por el signo menos. Ese signo menos en color amarillo, ¿sí? Es la representación de un electrón girando en una órbita alrededor del núcleo. ¿Por qué tiene un signo menos? Porque los electrones, van a tener carga negativa. Muy bien, entonces, elementos fundamentales de un átomo son el núcleo y las órbitas. En el núcleo, ¿qué partículas van a existir? Vamos a tener a los protones y a los neutrones. Y en las órbitas, las partículas que van a estar en las órbitas se llaman electrones y tienen carga negativa. Esos elementos que conocemos en nuestro alrededor, como pueden ser pedazos de metal, pedazos de piedra, rocas, minerales, etcétera, dan esencia a lo que se conoce como la tabla periódica. La tabla periódica es una organización de los principales elementos químicos que se encuentran en la faz de la Tierra. Podemos encontrar desde elementos que están en estado sólido, estado líquido, estado gaseoso. ¿Sí? Entonces, la tabla periódica es fundamental para organizar los elementos básicos con los cuales podemos generar cualquier material que nosotros conozcamos a nuestro alrededor.
Con estos elementos esenciales que están contenidos en la tabla periódica, podemos hacer un pedazo de tela, podemos construir una mesa de plástico, podemos hacer unas patitas de goma, podemos hacer un cristal para poder ponérselo a nuestra ventana y que no nos entre tanto frío, o para los vidrios de una pecera. Todos los materiales que tenemos a nuestro alrededor parten de estos elementos esenciales contenidos en nuestra tabla periódica. La agrupación de estos elementos dentro de una tabla periódica principalmente se dan en grupos. Y los grupos, para nosotros, o mejor dicho, el grupo que es particularmente importante en nosotros en robótica educativa, en electrónica, es el grupo 1B. Vamos a hacer un acercamiento al grupo 1B. Y aquí tenemos al grupo 1B. Es este grupo que estoy señalizando con mi cursor del mouse en forma de manita, en donde vamos a tener principalmente tres elementos que posteriormente los vamos a considerar como los mejores conductores de la electricidad. Tenemos al Cu, cobre, tenemos al Ag, plata, y tenemos al Au, oro. El número atómico del cobre es 29. Ah, ok. ¿Y qué es el número atómico? Es la cantidad de protones y de electrones que tiene un átomo. Por lo general, siempre tienen que estar en equilibrio. Misma cantidad de protones, misma cantidad de electrones. Entonces, si hay 29 protones, debe de haber 29 electrones en las órbitas. En el caso de la plata, 47 protones, 47 electrones. En el caso del oro, igual, 79 electrones, 79 electrones, 79 protones. Muy bien. Pero, ¿qué particularidad tenemos en el grupo 1B? Debemos de manejar un modelo que se conoce como el modelo de Bohr. El modelo de Bohr es una estructura de cómo está constituido un átomo, no importando el número atómico. El modelo de Bohr nos va a decir cuántas órbitas se necesitan dependiendo de la cantidad de electrones que tiene contenido ese átomo, dependiendo obviamente de su número atómico. Entonces, el modelo de Bohr no es otra cosa más que una estructura de un átomo colocando diferentes órbitas alrededor del núcleo, y en cada de esas órbitas debe de haber una cierta cantidad de electrones. Se dice, por ejemplo, que en la primera órbita no puede haber más de 2 electrones, en la segunda órbita no puede haber más de 8 electrones, en la tercera órbita no puede haber más de 18 electrones, etcétera, etcétera. Nos va a importar principalmente analizar el átomo de cobre. A pesar de que la plata y el oro son considerados mejores conductores de la electricidad, obviamente sería carísimo realizar todo el cableado de los postes de la corriente eléctrica que nos hace llegar la energía suficiente para poder prender focos y cargar nuestros celulares en nuestras casas. Imagínense si fuera de oro y de plata. Sería un robadero. Si de por sí los de cobre se los vuelan, imagínense los de oro y plata. Bien, principalmente nos vamos a fundamentar en el átomo de cobre. Estos tres elementos tienen la particularidad y se agrupan en el 1B, porque en su última órbita solamente va a existir un electrón. Ya después de hacer la estructura mediante el modelo de Bohr de cuántos electrones puede haber en cada órbita, que fue lo que explicaba hace un momento, nos vamos a dar cuenta que por ese modelo de Bohr, en el caso particular de los elementos del grupo 1B, como el cobre, la plata y el oro, únicamente va a haber un electrón en la última órbita, y ese electrón va a ser un electrón muy juguetón porque va a estar brincando de átomo en átomo y va a dar la esencia de lo que se conoce como corriente eléctrica. Bien, ya checamos, ¿no? El profe dijo que el cobre, la plata y el oro son los más importantes conductores que pueden existir según la tabla periódica y están agrupados en el 1B. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué son mejores conductores? Partíamos de que su número atómico, en este caso el cobre, que es 29, en la última órbita solamente va a existir un solo electrón, al cual se le va a conocer como electrón de valencia. Y según el modelo de Bohr, vamos a hacer un pequeño análisis rapidísimo de este átomo de cobre. Tenemos entonces que en la primera órbita, alrededor del núcleo, no puede haber más de 2 electrones. Y aquí está, 1 y 2 electrones en la primera órbita. En la segunda órbita, que es esta, máximo puede haber 8 electrones. Empezamos a sumar y nos damos cuenta que en efecto hay 8 electrones. En la tercera órbita, que es esta,
que estoy haciendo señalización con mi puntero en forma de láser, solamente puede haber como máximo 18 electrones. Y nos vamos a dar cuenta que haciendo la suma de todos estos electrones representados en la tercera órbita, nos dan como resultado 18. Si se dan cuenta, llevamos 18 de la tercera órbita, 18 electrones, más 8 electrones de la segunda, ¿cuánto nos dan como resultado? 26 electrones, más 2 electrones de la primera órbita, 28 electrones, pero su número atómico es 29, son 29 electrones. Ah, necesitamos una última órbita para colocar ese electrón. Y ese electrón, sí, que queda único en su última órbita, pues es el electrón que va a ser bien juguetón y va a estar brincando de átomo en átomo, como lo mencionábamos hace ratito. Y se convierte en el famoso electrón de valencia, que cuando brinca de átomo en átomo, ¿sí? Lo que va a suceder es que se convierte en un electrón libre y va a estar brincando de un átomo en otro para poder generar a lo que se conoce como corriente eléctrica. Vamos a verlo un poquito más claro aquí. Tenemos un pedazo de alambre representado por esta zona naranja. Toda esta zona naranja es un alambre de cobre. Estamos de acuerdo que cualquier material internamente está estructurado por átomos, porque los átomos unidos unos con otros dan la forma a cualquier material que nosotros conozcamos. Ojo, el átomo es la parte más pequeñita de cualquier material. Bueno, pues vamos a suponer que nuestro material de cobre tiene todos estos átomos de cobre y cada átomo tiene su núcleo y tiene sus electrones dando vuelta y aquí únicamente estamos representando al electrón de valencia. Aquí está el electrón de valencia de un átomo de cobre, es un pedazo de alambre que tenemos, que estamos analizando, pues obviamente va a estar constituido por muchos átomos internamente. Bueno, pues todos esos átomos de cobre tienen a su electrón de valencia aquí girando en su última órbita. Cuando el electrón de valencia se convierte en electrón libre y empieza a brincar de un átomo en átomo en este pedazo de cobre, damos origen a la corriente eléctrica. ¿Y cómo pudiéramos visualizar ese brincar de los electrones en átomo? Vamos a representarlo, otro pedazo de alambre un poquito más delgadito, pero más largo, y nos vamos a dar cuenta cómo va brincando el electrón libre de átomo en átomo, y lo estamos representando con el signo menos alrededor de toda la estructura del alambre de cobre, y con eso nos damos cuenta cómo es que está brincando ese electrón de átomo en átomo para poder constituir a lo que se conoce como corriente eléctrica. En realidad, pues en un pedazo de alambre, hagan de cuenta, es como si fuera un efecto de canicas, como si tuviéramos muchas canicas en un tubo. Si todo el tubo está lleno de canicas, que en este caso representarían los electrones, yo ingreso una nueva canica por un extremo, una canica va a salir por el otro extremo del tubo y de esa forma estaríamos visualizando cómo es que está recorriéndose los electrones de un lado a otro a través de un conductor. Cada vez que una canica entra, sale una canica a través del tubo y cada canica estaría representando cómo es que los electrones están desplazándose a través de un conductor, que en este caso el ejemplo sería, la analogía sería el tubito conteniendo todas las canicas. Muy bien, pues ya tenemos a grandes rasgos qué es la corriente eléctrica. Es el desplazar de los electrones a través de un conductor, ¿sí? En una unidad de tiempo, que por lo general es un segundo. ¿Cuántos electrones se están desplazando en un material conductor de átomo en átomo en unidad de tiempo? A eso se le conoce como corriente eléctrica. Y aguas, a veces la corriente eléctrica nos da toques, principalmente si es corriente alterna. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Ahora, pero no nada más es la corriente eléctrica la única variable que tenemos, también tenemos al voltaje. ¿Qué es el voltaje? De entrada tenemos un GIF de la corriente eléctrica. Tenemos nuevamente nuestro conductor eléctrico, que en este caso está representado por toda la zona de color moradita. Toda esa zona de color moradito y como en un tubo, ¿sí? ¿Sí? Este va a ser nuestro conductor como si fuera nuestro pedazo de cobre. Las esferitas o las caniquitas de color rojo van a representar a los electrones. Es muy parecido a la analogía que hacía de las canicas adentro de un tubo. Y el movimiento de los electrones va a ser esa corriente eléctrica en donde se está visualizando que los electrones brincan de átomo en átomo, recorriendo toda la estructura del conductor. En este caso pudiera ser un pedazo de cobre. Bueno, pues en realidad estos electrones no se estarían moviendo si no tuviéramos también al voltaje.
El voltaje también se conoce como fuerza electromotriz. ¿Qué es el voltaje o fuerza electromotriz? Es toda esa fuerza o ese empuje que los electrones necesitan para empezarse a desplazar. Entonces el voltaje va a quedar constituido como esa fuerza, inclusive miren lo que acaba de aparecer, esa fuerza representada por un conejote ahí en nuestra ilustración, es la fuerza que impulsan a los electrones a desplazarse a través de un conductor. De esta manera tenemos involucradas dos variables físicas, la corriente eléctrica, que es el desplazamiento de electrones en un conductor por unidad de tiempo, o sea, un segundo, y el voltaje o fuerza electromotriz, que es la fuerza necesaria para que los electrones se desplacen de un punto a otro, que en este caso va a ser de un positivo a un negativo, lo vamos a ver más adelante. Ya tenemos dos variables eléctricas involucradas. Pero nos falta una, y en este caso la última variable eléctrica es conocida como resistencia. Tenemos nuevamente nuestro esquema del voltaje o fuerza electromotriz empujando a los electrones dentro de un conductor, pero bueno, ¿qué sentido tiene estar empujando electrones, estar transportando electrones a través de un conductor si no vamos a convertir esos electrones en algo diferente? Los electrones se pueden convertir en muchísimas cosas, pero principalmente son variables físicas y según nuestro sistema de control mínimo, si ya tenemos a la salida los resultados que vamos a obtener al final de nuestro sistema de control, a la salida, tenemos que transformar variables eléctricas nuevamente en variables físicas. Y qué mejor ejemplo que un foco para representar cómo es que se están convirtiendo los electrones o ese movimiento de electrones en luz a través de una resistencia o carga, en este caso representada por un foco. Esos electrones están circulando a través de este foco y se están convirtiendo en energía luminosa. Por eso decimos que a la salida, los actuadores, a la salida de un sistema de control, los actuadores van a convertir variables eléctricas, en este caso corriente eléctrica, en una variable física, como nos estamos dando cuenta en este caso, que es luz. Y ya tenemos los tres elementos involucrados en el sistema. El voltaje o fuerza electromotriz que empuja a los electrones que se convierten en corriente eléctrica a través de un conductor y que van a necesitar de una resistencia o carga para que esa electricidad o esa corriente eléctrica se nos convierta en una variable física como puede ser luz. Pero ahora imagínense que aquí tuviera conectado un motor. Ahora la corriente eléctrica se va a convertir en movimiento. Y si conecto una bocina, ahora la corriente eléctrica se va a convertir en sonido, pero aquí están las tres variables eléctricas involucradas en nuestro sistema para poder analizar qué es lo que pasa por dentro en un sistema de control electrónico. Pues ahora tenemos que definir algo muy importante que se conoce como circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito en primer lugar? Un circuito es una trayectoria que empieza en un punto, no importa cuál larga sea esa trayectoria, no importa qué forma tenga esa trayectoria, va a terminar en el mismo punto. Inicia en un punto y termina en el mismo punto. ¿Qué mejor ejemplo de poder entender un circuito en un circuito eléctrico para poder visualizar las tres variables involucradas que mencionamos anteriormente? ¿En qué parte inicia mi circuito eléctrico? Va a iniciar en una pila, representada por esa estructura de color morado. Aquí tenemos una pila y empieza el andar de mi circuito mediante un cable o alambre, es de color verde, llega a conectarse a un foco, continúa su trayectoria y vuelve a regresar al mismo punto donde partió, a la misma pila. Por eso se dice circuito eléctrico, porque es la interconexión de componentes electrónicos como un foco y una pila mediante un cable que empiezan en un punto y terminan en el mismo punto. ¿Cuál es ese punto? Pues la batería o pila. Muy bien, pues ahora vamos a ver estas variables eléctricas involucradas en este esquema. ¿Quién sería mi voltaje o fuerza electromotriz? Mi primer variable eléctrica en este sistema, pues sería la pila. Aquí es donde van a ser impulsados los electrones a través de este conductor. Y en este caso, lo que tenemos aquí es como si estuviéramos viendo esta porción de cablecitos, si lo estuviéramos viendo con un microscopio o con una lupa muy, muy potente, estaríamos viendo por dentro cómo están viajando los electrones, pasando por la pila, pasando por el foco, regresando a la pila, uno y otro, y aquí estaríamos viendo a quién entonces,
a la corriente eléctrica. La corriente eléctrica está fluyendo a través del conductor, ¿sí? Iniciando en la pila y regresando a la misma pila y volviendo a iniciar su viaje. Muchas veces casi a la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo. Ok, ya tenemos al voltaje o fuerza electromotriz en la pila, ya tenemos a mi corriente eléctrica, que son los electrones fluyendo a través del cable, pues me faltaría mi resistencia o carga, que en este caso es un foco, quien está convirtiendo esta corriente eléctrica en luz. Y tenemos nuestras tres variables eléctricas inmiscuidas en este sistema tan sencillo. Otro ejemplo, ya acercándose más a la realidad que vamos a ver en robótica educativa, iniciando en sistemas de control analógico, es un circuito como el que acaba de aparecer a la derecha. Nuevamente tenemos a la batería, ¿sí? Una batería así como que una de 9 volts. Aquí está nuestro voltaje o fuerza electromotriz. Tenemos a un flujo de electrones a través de un conductor y un circuito cerrado, si se dan cuenta, inicia en la pila, en el positivo de la pila, y termina en el negativo de la pila, ¿sí? A ese flujo de electrones ya sabemos que se le conoce como corriente eléctrica, que están electrones brincando de átomo en átomo de cobre a través de todo el conductor de cobre y pasando por quién, por nuestro LED. Y el LED se convierte en nuestra resistencia o carga que nos va a permitir convertir la corriente eléctrica en luz. Continuamos. Y tenemos dos ejemplos sencillitos en la realidad de circuitos eléctricos. Pero, ¿qué creen? Hay dos tipos de circuitos eléctricos porque hay dos tipos de corriente eléctrica. Una corriente eléctrica va a ser conocida como corriente alterna, que es este ejemplo, y otro tipo de corriente va a ser la corriente directa. Aquí, ojo, precaución, corriente alterna, warning. Aquí podemos sufrir alguna lesión si no tenemos cuidado con la corriente alterna. Y principalmente la corriente alterna se lo dejamos a los electricistas, a los que manejan este tipo de corriente que puede generar, obviamente, en el menor de los casos, una sensación de cosquilleo, que son los famosos toques en nuestro cuerpo, hasta una lesión muy grave como una quemadura, un paro cardíaco. Hay que tener mucho cuidado. Pero aquí tenemos el ejemplo muy claro de un circuito de corriente alterna. ¿De dónde va a emanar nuestra fuerza electromotriz o nuestro voltaje? De nuestro contacto. ¿Qué voltaje hay ahí? 127 volts de corriente alterna. Aproximadamente puede haber más o puede haber menos. Pero si se dan cuenta, nuestra clavija tiene dos terminales. Significa que este conductor en realidad son dos conductores. Por un lado van a viajar los electrones y van a regresar a la otra terminal y nuevamente empiezan su recorrido ahora en forma inversa, porque la corriente alterna tiene la particularidad de cambiar su sentido 60 veces por segundo, que se le va a conocer como frecuencia. Por el momento, no se preocupen. Lo importante es analizar en dónde se encuentran las variables eléctricas. Aquí tenemos la fuerza electromotriz. Cuando conectamos la clavija que lleva un cable a un conector de un cargador, aquí van a estar fluyendo los electrones en un sentido y otro sentido, y la carga de nuestro circuito eléctrico de corriente alterna, en este caso, pues es un celular. Estamos cargando un celular y ¿qué creen? No se habían dado cuenta, pero cada vez que cargamos un celular estamos haciendo un circuito eléctrico de corriente alterna, donde está la fuerza electromotriz o voltaje, donde están los electrones viajando y donde tenemos la carga, que son las tres variables eléctricas que nos van a permitir determinar que existe un circuito eléctrico. Ok, vámonos un poquito más apegado a lo que vamos a hacer nosotros con nuestro material de sistemas de control analógico. ¿Qué vamos a nosotros a manipular? Pues vamos a manipular componentes muy pequeñitos. En este ejemplo tenemos a LED, el clásico ejemplo de lo más práctico que podemos visualizar con un circuito. Tenemos nuestra fuerza electromotriz que ahora es voltaje de corriente directa, no es alterna. Esta hasta cierto punto no va a generar tanto daño, inclusive por ahí hay personas que prueban las pilas con la lengua, que no es recomendable, pero bueno, cada quien, una pilita cuadrada, ¿sí? Tenemos entonces un polo positivo por donde va a empezar a viajar la corriente eléctrica, pasa por una resistencia, llega a un LED y regresa al negativo de la pila. Aquí no se regresa, aquí vuelve a continuar su trayectoria y siempre el camino por análisis, en este caso por análisis, porque la realidad, la corriente eléctrica viaja de negativo a positivo, pero por análisis vamos a representar que la corriente eléctrica sale del positivo de la pila, llega al LED y pasa por el negativo y vuelve a iniciar su camino en el positivo. Ese es en el caso de la corriente directa, en un solo sentido.
Tenemos nuestra fuerza electromotriz o voltaje en la pila, tenemos en los cables o conductores toda la corriente eléctrica viajando, ¿sí? Y tenemos nuestra carga, que en este caso es un LED, que va a convertir la corriente eléctrica en energía luminosa o en una variable física conocida como luz. Bueno, pues a grandes rasgos tenemos las tres variables eléctricas analizadas de pi a pa, desde el átomo hasta ejemplos de circuitos, y esperemos que con esta información te quede más claro qué son las variables eléctricas. Quédate con nosotros, suscríbete por favor, invita a tus amigos de tu escuela que se suscriban al canal, dale like y vamos a iniciar por este maravilloso viaje de la robótica educativa y mecatrónica educativa.